Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará un asunto importante en el contexto de los amparos. Este es un amparo en revisión y es una situación, como hemos señalado, importante a la luz de la Constitución Política Federal, porque se plantean varios artículos en este contexto que es importante tener en cuenta en el momento del debate, del intercambio de opiniones entre los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso se trata de un tema que es un amparo en revisión interpuesto, promovido por un ciudadano, Rafael Rodríguez. Es un asunto importante en este caso y es un asunto en el cual han participado diversas instancias del Poder Judicial de la Federación. En un primer momento es este ciudadano quien plantea una solicitud de acceso a información pública en el contexto de las actividades del Instituto Federal Electoral. Es una situación en la cual se plantea la solicitud de tener acceso a un sobre en el que se contienen las boletas y también los votos, tanto los que fueron contabilizados como los votos que no fueron contabilizados por alguna razón, en este caso los votos nulos. Este es el sobre al que se solicita tener acceso por parte del ciudadano a que nos hemos referido y se plantea ante el Instituto Federal Electoral y sus órganos correspondientes en este que es el rubro de acceso a la información. Esto se da precisamente en julio del año 2006 y se vincula el tema precisamente con la jornada electoral del proceso electoral federal del año 2006, las votaciones realizadas el 2 de julio del año 2006 y la presentación de esta solicitud de información que se plantea el 28 de julio del mismo año. Esta es una situación ante la cual recae una contestación, una resolución del Instituto Federal Electoral a través de sus órganos de acceso a la información pública en un documento conocido en este contexto del expediente como el documento C-1078, un asunto en el cual se da respuesta y se plantea una negativa de acceso a esta información presentada en su momento la solicitud por el ciudadano a que nos hemos referido. A partir de esa contestación se da una intervención del ciudadano ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, en un primer momento ante un juzgado de distrito, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación. Se plantea en su momento este juicio de amparo y un punto importante a comentar es esta situación correspondiente al acceso a la información pública que en términos constitucionales presenta el ciudadano, un asunto en el contexto del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son varios los artículos que pueden citarse en este rubro y que ha ejercido en su momento la parte actora. En ese primer momento, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación en el primer circuito declara improcedente esta solicitud, este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo. El fundamento en la contestación se da en el sentido de que al ser una resolución de un órgano electoral no procede el juicio de amparo. Es una situación importante para analizar en el contexto constitucional y también legal en cuanto a la ley de amparo. Un asunto importante es considerar cuál es la actuación del Instituto Federal Electoral y los órganos de acceso a la información que se encuentran insertos en su estructura para determinar en su momento si la autoridad, en este caso, actuó con las características, con la connotación de un órgano electoral o un órgano en otras características y dimensiones. Este es el punto fundamental en el cual se sustenta la posterior actuación del ciudadano para que en su momento recurra ante un tribunal colegiado en materia administrativa, en este caso el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación,
a efecto de que se revise esta resolución del juzgado que ya hemos citado. En su momento, este recurso es planteado ante el tribunal citado, pero este tribunal solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer la facultad de atracción, una facultad de atracción que en su momento es autorizada y ejercida, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento conoce del asunto en cuestión, este amparo en revisión, y que en su momento estuvo turnado primeramente en las instancias de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a la segunda sala de este propio Tribunal Constitucional. Estos son algunos de los antecedentes que se plantean en este amparo en revisión, y en unos momentos más, después de la pausa, continuaremos comentando con ustedes el contexto de orden constitucional y todo lo referente a este amparo en revisión. Estos han sido los antecedentes y en un momento volvemos con ustedes con el análisis de estos artículos de la Constitución Política Federal fundamentales en el análisis de este asunto. Vamos a la pausa. Continuamos con ustedes y comentamos acerca de este amparo en revisión 1043/2007 promovido por el ciudadano Rafael Rodríguez Castañeda, y este asunto importante en términos constitucionales, como hemos señalado, al analizarse diversos artículos de la Constitución Política Federal y fundamentalmente, en este caso en concreto, se impugna un artículo, el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se vincula este artículo y el contexto del amparo en revisión a esto que es la jornada electoral del 2 de julio del año 2006 y el planteamiento de acceso a la información pública que plantea el ciudadano a que nos hemos referido en esto que es la fecha 28 de julio del año 2006 ante el Instituto Federal Electoral, la negativa del Instituto Federal Electoral a proporcionar la información consistente en el sobre, en el acceso a este sobre que contiene las boletas sobrantes y también los votos válidos y los votos nulos en aquella elección federal en el contexto de presidente de la República. El asunto, como hemos señalado, se ha tenido también en cuenta la intervención del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa, el primer tribunal colegiado en materia administrativa, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este momento el Pleno del Tribunal Constitucional. Asunto importante para comentar es este contexto de los artículos constitucionales que se infieren violentados, transgredidos con la resolución del Instituto Federal Electoral y posteriormente con la resolución en las instancias judiciales. Es importante señalar que la parte actora estima que han sido violentados, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución Política Federal y de la misma Constitución, los artículos 6º, 14, 16 y 133. Estos artículos son fundamentales en cuanto al tema del acceso a la información pública, un asunto en el cual es prioritario hablar del artículo 6º de la Constitución Política Federal y el esquema precisamente planteado en la Constitución de acceso a la información, un derecho, una garantía constitucional y que será uno de los puntos importantes que estará en este momento, en esta sesión, en el análisis de este asunto. Pero también importante señalar que el punto fundamental en este caso lo constituye el haber en su momento no dado curso la procedencia, en este caso la causal de improcedencia que se alega en esta situación fundamentada en el artículo 73, fracción séptima de la Ley de Amparo, un asunto en el cual se plantea la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa y que hoy es parte de este amparo en revisión. Damos en este momento paso al inicio de la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional.